Las operaciones con funciones de varias variables son muy similares a las operaciones con funciones de una variable y a los ejercicios de álgebra básica. Tenemos la suma y la diferencia, que se puede representar de esta manera. F más G de XY es la suma de F de XY más G de XY. O la resta de F de XY menos G de XY. El producto es F por G de XY es igual a F de XY multiplicada por G de XY. El cociente F sobre G de XY es igual a F de XY dividida por G de XY, siempre y cuando G de XY sea diferente de 0. Y hay algo especial para la composición de funciones. No se puede formar la composición de dos funciones de varias variables. ¿Por qué? ¿Dónde entraría cuál? Recuerden que la composición implica que una depende de la otra, es decir, que la variable de una de las funciones se sustituya por otra de las funciones. Entonces, lo que sí podemos hacer es una composición de una función de varias variables y una función de una variable. Esto sería una función compuesta. G círculo H de XY sería G que depende de H de XY, es decir, G es una función de una variable y la variable va a ser sustituida por una función de varias variables. Eso sí es posible. El dominio de esa función estaría compuesto por todas las XY en el dominio de H, de tal forma que XY está en el dominio de G. Vamos a ver un ejemplo de esta composición de funciones porque, bueno, los ejercicios de suma o adición, resta o sustracción, producto o multiplicación, cociente o división, son ejercicios meramente algebraicos. Tengo H de XY, que es igual a 16 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Y G de X, bueno, vamos a llamarle G de U, es otra variable. G de U, que es raíz de U. Entonces puedo generar G círculo H de XY, que está dada por G que depende de H de XY. Es decir, sustituir en raíz de U, en esta U que es la variable, la función de varias variables. Y así es como podemos utilizarla para derivadas, integrales y otros ejercicios que vamos a ver en los temas posteriores.